You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Bueno, estamos aquí con Claudia Amador, quien es la escritora de Alta Sangre, un libro muy particular que, más allá de las distinciones de la Elisa Múgica y de la publicación del mismo libro, yo creo, Claudia, que sí, casi que inaugura en el país una tradición que ya viene en Latinoamérica con Ojeda, con Ampuero, con Mariana Enríquez, y acá viene un poco a mezclar esta cosa del terror, entre comillas, pero cargado de una potencia política y además enmarcado en la costa, que también pienso en Marvel Moreno, bueno, y ya hablaremos de eso. Así que nada, bienvenida a la HJCK, Claudia. Hola Camila, bueno, un gusto estar acá, qué gusto estar aquí contigo, que nos escuchen y bueno, feliz de conversar. Claudia, Alta Sangre, yo quiero que iniciemos por el principio y es cómo nace este libro que mezcla casi que dos pilares fundamentales de la tradición colombiana cultural, y es el carnaval de Barranquilla y al mismo tiempo todo este sincretismo religioso que tenemos como país. Bueno, esta obra nace hace un par de años, en el 2020 nace como un primer indicio borrador y nace realmente un ejercicio de pensarnos el gótico desde lo local. Entonces digamos que ahí hay un pequeño empujón para tratar de empezar a ubicar a los vampiros en la costa. Nace el prólogo, que en ese momento era un relato, entonces jugar como con esta idea de cómo algo tan lejano como los vampiros, algo tan frío, algo como tan eterno, entre comillas, algo que se relaciona con la nobleza europea, se puede adaptar. Entonces, bueno, lo más cercano en mi contexto local a la nobleza europea pues son las clases altas sociales en la costa, y también hay como estos juegos de poder medio burlescos entre tratar de emular a la aristocracia, pero en nuestro territorio, pero hace calor, pero la relación entre las clases altas y el carnaval es demasiado intrínseca, ¿no? Entonces, como que ahí fue naciendo esta primera historia de una familia de alta cuna, por decirlo así, en donde hay una bestia, y en ese momento el relato jugaba con que intentan domesticar a la bestia para algo, uno no sabe realmente a dónde iba, y al final resulta que no era una bestia, sino la nueva heredera de esta gran familia. Y por supuesto un guiño ahí a la cuestión monárquica de la reina del carnaval, ¿no? Entonces ahí nació como esa primera mezcla hace unos 4 años, 5 años casi, y de ahí fue picando y extendiendo hasta agregarle otras cosas. A medida que investigaba otros temas, a medida que pensaba ya en una historia de largo aliento, empecé a encontrar estos matices dentro del carnaval con el sincretismo, con lo gótico, por decirlo así, con las creencias, con esto tan particular del Caribe que es que mucha gente es abiertamente cristiana, católica, muy religiosa, pero al mismo tiempo reconocen la presencia de otros saberes paganos. Entonces ahí fue cuando empezó todo. Claro, que además estamos como en una cultura muy agüerera, con unas creencias que se meten debajo de la sábana de lo católico o de lo cristiano, que es como lo que predomina en el país. Y en el libro yo sentía, primero, a mí me encantó porque
veníamos, claro, como en la idea del gótico andino, que es en puras montañas y demás, y nos encontramos con dos cosas que parecen distintas, que es como lo costeño, lo sabroso, el baile, y al mismo tiempo esto terrorífico que siempre ocurre en las familias. Hay una frase de un escritor que se llama Fabián Cercas que dice: todo lo que se pudre forma una familia. Y siempre pienso en esa frase, y con este libro lo pensaba mucho, porque era casi que ese cimiento, casi que esa monstruosidad era el génesis perfecto de una familia, ¿no? Sí, pues precisamente ahí buscar esos puntos en común, que son varios, ¿no? Por un lado, el carnaval es un ritual, ¿no? Un ritual, es un rito, está muy relacionado con la Semana Santa, ¿no? Es una manera de purga de pecados y de goces para luego hacerse la cruz de ceniza y entrar como en paz con Dios de alguna forma. Entonces digamos que acá el carnaval se vuelve esa atmósfera opresiva también, porque claro, en el gótico, en el terror, en el gótico andino, las montañas son este reemplazo de la mansión embrujada. Aquí quería que el carnaval fuera el reemplazo de eso que asfixia a los personajes, y por supuesto la contraposición de lo que pasa dentro de la familia y lo que sucede afuera del carnaval es algo que está muy basado en la realidad, porque la costa es un territorio en donde las familias, lo que ocurre puertas para adentro es una cosa y lo que ocurre puertas para afuera es otra, teniendo en cuenta también que el Caribe es muy machista, es muy patriarcal, hay como mucho poder acumulado en la figura de los hombres, ¿no? Pero dentro de las casas pasa que las mujeres tienden a mandar, o hay unas grandes matriarcas, sean las mamás de estos hombres, ¿no? Que manejan hilos invisibles. Entonces, tomar eso, que me encanta esa frase de que todo lo que se pudre forma familia, porque también las familias se pudren entre sí, ¿no? Siempre están como estas luchas de poder dentro de las familias. Como el dicho, creo que acá también sucede, pero ya es muy recomendable nunca hacer negocios con la familia porque todo termina mal. Me consta. Entonces es jugar con eso, ¿no? Como con eso privado, dañino, terrible, esos poderes ocultos dentro de la esfera familiar, pero todo como se refleja en un carnaval que busca ser como la fiesta del desafore y al mismo tiempo es lo que amarra a los personajes. Esto obviamente es casi que imposible separar esta obra de una escritora como Marvel Moreno, que también leyó muy bien como toda esta aristocracia barranquillera, y casi que le hizo una radiografía muy irónica y era una cínica maravillosa frente a lo que pasaba en Barranquilla y estas grandes clases altas. Y lo que yo sentía en Alta Sangre era algo muy parecido, que también era decir, bueno, ¿cuáles son las formas de terror que se instalan dentro de estas tensiones sociales? Y quisiera que habláramos sobre eso. Claro, pues hablar de Marvel Moreno para mí es como hablar de Dios, de diosa. Mira que cuando salió como la resolución del premio, pues yo había leído a Marvel hace mucho tiempo, quizá mucho más pequeña, y como que dije, bueno, hay paralelos, pero ¿qué tantos? Bueno, la volví a leer en enero, y no, esa mujer es una bruja, es una pitonisa, esa mujer es todo. Encontré varios pasajes en la segunda historia de Divina Arriaga, por ejemplo, que hablan mucho de esta chica joven que quiere ser reina del carnaval, y entonces es como si la abuela la poseyera. Yo sentí como, Dios mío, sin saberlo, plagia Marvel. Pero claro, ella, más allá de eso, ella hizo una obra fundamental, lo que tú cuentas, una radiografía. Ella supo leer su contexto estando dentro de esa esfera para poderla criticar, y es muy bello porque siento que de alguna manera Alta Sangre también es como si uno viera esa obra pero desde otro ámbito, ¿no? Como desde otro ojo. Otra mirada. Exacto, otra mirada al mismo conflicto, y también de alguna manera me di cuenta que puse quizá algunos asteriscos en otras cosas que Marvel medio exploró, por ejemplo la cuestión del carnaval, como ella lo menciona, pero es como un paisaje alrededor de la novela. Entonces acá es como, bueno, ahora esto que Marvel cuenta acá vamos a profundizarlo. Y hay algo muy curioso del carnaval también, y pues que eso habla también de la sociedad y las estructuras impuestas, es que todo el mundo sabe lo que sucede, todo el mundo conoce la corrupción, todo el mundo conoce los desfases, todo el mundo conoce la instrumentalización del carnaval, del pueblo, y mientras tengan la fiesta pues está bien, ¿no? Y eso se puede extrapolar a cómo funciona el resto del año la sociedad. Es como, sabemos que hay robos, sabemos que hay problemas, sabemos que hay una distinción, sabemos que hay desigualdad, pero mientras haya carnaval y haya fiesta, pues no pasa nada, ¿no? Entonces un poco eso también. La parte del terror, ¿por qué elegir los vampiros? A mí, digamos, personalmente es como esta figura de terror
y también de deseo que más me gusta, como a lo largo de la historia, desde la más pues paila, digámoslo así, que es Crepúsculo, ¿no? Con toda esta reinvención del vampiro hasta lo último que salió en Sinners. O sea, como que creo que el vampiro es una gran posibilidad de creación y ponerlo en la costa es maravilloso. ¿Por qué elegiste vos el vampiro, Claudia? Bueno, primero amo los vampiros, me encantan, así como lo mencionas, Camila, es que los vampiros son tan literarios, ¿no? Es como el personaje literario por excelencia, plantean este dilema, nada más el hecho de que no mueren y les quitas eso que es lo que nos hace humanos y le da sentido a la vida, ya te da un personaje muy interesante, es un personaje que te permite contar grandes periodos de historia, es un personaje tan... Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Tan rico en su apetito, como dices, y yo creo que esa sed y ese apetito también es muy bello porque se puede metaforizar en muchas cosas, en el deseo, se puede metaforizar en el hambre, en la ambición. Primero porque amo los vampiros, entonces desde Drácula, Carmila, por ejemplo, que es creo que mi vampiresa favorita, también lo que ha representado la figura del vampiro en la literatura y en la sociedad, ¿no? Primero ha sido fuente de miedo, luego de interés, pero siempre está ese deseo, esa seducción por la figura del vampiro, ¿no? ¿Quién no quisiera que un vampiro lo visitara? Claro. Y ser joven eternamente, exacto, ¿no? Exacto, y como romper con todos esos, y también con ese tiempo, porque el vampiro tiene un tiempo lento, ¿no? Y en un mundo tan veloz como el nuestro, como que eso es muy atractivo. Y ahorita, por ejemplo, Nosferatu, que entonces otra vez se reinventa el vampiro, la misma historia de Drácula, pero entonces ahora pueden explorar el deseo femenino, por ejemplo, con todo este personaje que hace Lily Rose Depp, que está como muy aguantada, ¿no? Al final yo siento que ella también es un vampiro, aunque no sea la que consume sangre. Entonces, por ahí un lado, por otro porque siento, y Marvel también lo hizo y me encanta, que el vampiro puede explorar en este caso, en estas vampiresas femeninas o mujeres, pues, el deseo y el hambre, y como que el hambre igual es un tema que a mí me gusta mucho, me atraviesa mucho, porque siento que a las mujeres se nos prohíbe tener hambre, ¿no? De cualquier tipo, por comida, por deseo, líbido, ¿no? Siempre está mal vista el hambre femenina, entonces como que esta vampira monstruosa y hambrienta me parece un gran tópico para explorar el hambre que todas tenemos de alguna forma. Y también el cuerpo, digamos que otra cuestión que los vampiros son con este cuerpo eterno, ¿no? Siempre perfecto, siempre de porcelana, pero también qué pasa cuando alguien vive demasiado y es eterno, pero el cuerpo se quiebra, se puede romper, ¿no? Jugar también un poco con otra mirada dentro de los cuerpos de los vampiros, ¿no? Todo lo eterno igual termina siendo eterno, pero también quebrándose de alguna forma, entonces por ahí fue como esa búsqueda. Me gusta eso del hambre porque yo creo que en la literatura escrita por mujeres en este momento también hay un acercamiento al deseo femenino, pero más como con voracidad. O sea, no es simplemente desear, sino casi que como a devorarlo todo, arrasarlo todo, llevarse consigo todo. Y a mí me gustó Alta Sangre por eso, porque primero siento que no hubo una escritura temerosa ni contenida frente a este personaje, porque muchas veces eso puede pasar como, uy, no, me da miedo que piense el lector o me da miedo, y haces como unos personajes generalmente sí atrapados. Pero en Alta Sangre todas estas mujeres y todas estas víctimas aquí fluyen casi como si la historia hubiera tenido una vida propia. Sí, pues digamos que en esta historia también buscaba mucho, creo que lo colectivo, o sea, como la turba colectiva, también es un personaje, ¿no? Y están esos personajes, como que igual el hambre atraviesa todo, ¿no? El apetito, entonces están los personajes que por ley, o esta clase social que por ley puede alimentarse, pero entonces igual hay una traba, ¿no? Hay como una industria que no está bien visto, si no hay un contrato firmado, tomar sangre o entregar la sangre, ¿no? Pero también está todo el pueblo que de alguna manera desea ser mordido, ¿no? Ser alimento, pero también
llega un momento en que gracias al carnaval, cuando todo se trastoca, todo el mundo también quiere consumir. Entonces es como ese juego que el carnaval, insisto, me gusta mucho por ser esa brecha en donde todo se trastoca. Entonces en el carnaval, no sé, en Barranquilla, pero en todos los carnavales, el que es de cierta clase social se disfraza y se va a barrio abajo, por ejemplo, o el que nunca ha estado en ciertos lugares se viste de su mejor pinta y va y se mezcla. Entonces es como una ruptura de las reglas y como una ruptura de quién es depredador y quién es depredada, de quién es presa. Y como que acá ese gran apetito colectivo que tienen todos también se trastoca ahí. Entonces, el que es mordido todo el año, en carnaval puede morder. Eso es genial, además como el deseo de ser tributo, ¿no? Como el deseo de poner, y el cuerpo como ese tributo, ¿no? Además como la sangre que tiene como toda la simbología que uno quiera, mística, política y bueno, religiosa ni se diga. Y al mismo tiempo, Claudia, a mí siempre me causa mucha intriga, es también como escritora, ¿quién se encuentra uno de una misma ahí adentro? Eso me parece interesante de abordar. Pues yo siento que obviamente la ficción es como un gran camino para explorar muchas cosas, posibilidades, mundos posibles o no posibles, pero siempre hay cosas, ¿no? de una misma. Entonces yo creo que yo dejé pequeños regalos, pequeños detalles dentro de cada personaje. Como te cuento la cuestión del hambre, no sé, yo soy una mujer que ama comer, por ejemplo, Tauro, como dice una de mis eres tan Tauro, y yo bueno... Y sí me he enfrentado con comentarios como, ay, pero tú comes mucho, pero tú comes muy rápido, pero sí, y como también igual el hambre como ansiedad, ¿no? También he sufrido ambas cosas, como la crítica por el hambre, pero también he sufrido como el ansia, ¿no? Ese ansia que a veces nos controla. Por otro lado, el miedo a envejecer, yo siento que igual dentro de una sociedad tan mediática, que todos el tiempo vemos fotos, que uno ve fotos de hace 3 años y ¡ay, qué joven está! Entonces, ese miedo a envejecer siento que es colectivo, pero pues es algo que igual me atraviesa así por dentro. Todavía uno se terapea y diga, no, pero esto es natural. Hay un miedo a dejar de ser quizás relevante dentro del capitalismo, ¿no? Sí, como dentro del mismo sistema que... pues sobre todo como en las corporalidades de las mujeres se ha instalado en lo problemático que es envejecer y pues cada día vemos a mujeres que parece que no envejecieran, casi como vampiras, ¿no? Yo con todo este tema de la Met Gala veíamos estas mujeres que parecían sacadas recién del sarcófago y yo decía, ¿cómo es posible que los cuerpos, y eso que decía ahorita está muy chévere porque no envejecen, pero pues poseen una fragilidad que es inherente a la humanidad, ¿no? Como un artificio, ¿no? Como algo artificial que se vuelve como si uno tomara, no sé, un dibujo y todo el tiempo borrar y volver a dibujar, pero el papel se está volviendo más frágil, ¿no? Entonces un poco el cuerpo está sufriendo eso ahorita, que puede verse joven, pero pues igual por dentro hay procesos naturales y es como la eterna pugna de la estética en las mujeres. Entonces eso es algo, por ejemplo, que a mí me atraviesa mucho, me interesa también mucho como tópico literario. Ahora que hablaste de la Met Gala, la moda también me gusta mucho, la cuestión de los trajes, de los vestidos. En el carnaval unos trajes maravillosos. Yo creo que algo que ha hecho que sea como de exportación es ver los trajes de la reina, ¿no? Entonces jugar un poco con los patrones, con el tejido. Es algo que me gustaba mucho y que fue de lo último que se agregó a la última versión de la novela. Le di más tiempo, había que trabajar unas cosas y aproveché para agregar como esos guiños a la ropa, a lo mediático alrededor de la ropa, de los dobladillos, de las faldas, de los corsés, y como que eso es algo que también me interesaba mucho y fue como, bueno, ya está la novela, vamos a nutrirla por este lado. Y los miedos también, siento que ese miedo de cuando uno tiene una responsabilidad que no quiere es algo también que se lo presté o se lo regalé a Henrietta, por ejemplo, que es como, creo que mi personaje favorito es ella, porque es un personaje que no pidió nada, pero le toca lidiar con un montón de cosas porque la abuela la encartó, porque entonces no se puede ir y termina siendo como un ente muy poderoso cuando acepta que sí, que tiene miedo y que pues deja o lo hace a pesar de tener miedo, como todas estas tareas mágicas, místicas, o todo este saber que le dejan aunque ella no quiere. Sobre todo cuando nosotros, pues personas que vivimos, somos de la provincia y estamos ya luego aquí en Bogotá o en las centralidades, también yo creo que es difícil como volver hacia la raíz de uno. A mí me pasó hace poco y es que, claro, yo llevo 10 años viviendo acá en Bogotá y este año cumplo 10 años y yo siempre he dicho como no, pues ya 10 años, un montón, y tuve que ir a mi pueblo natal y bueno, como estar allá y dije, pues pucha, pero claro, yo soy de aquí.
como que esta marca genética, esta marca geológica, geográfica está impregnada en mí. Y yo creo que al escribir una novela como esta, uno se lo recuerda como, yo soy de ese lugar y quiero que tú me cuentes sobre esa relación con pertenecer igual a un lugar distinto al que habitas hoy, pero que sigue siendo de allá. Pasa mucho que cuando uno se va, uno ve con más cariño el lugar de origen, ¿no? Y a veces es complicado, igual, tú me entiendes, como irse, porque termina siendo uno muy extranjero y yo lo repito, Bogotá es un país, entonces cuando venimos de otras ciudades a Bogotá es como estar en otro país, ¿no? Hay otras dinámicas, hay muchas cosas diferentes, buenas también, pero diferentes. Entonces pasa mucho que uno aquí es, en mi caso, ¿no?, la más costeña, entonces mi acento se nota más, mis ademanes, no sé, como mis gustos, entonces algo que sí, el calor sí, nunca he podido con él, entonces por ese lado es lo único que digo, ay, que ojalá Barranquilla fuera más fresca. Pero sí se siente uno más barranquillero lejos de Barranquilla, pero me pasa que vuelvo a Barranquilla y entonces ahí soy un asterisco también, entonces un poco como que ahora mi acento no es lo suficientemente fuerte allá, pero acá se nota mucho, entonces es como habitar ese borde, esa brecha, esa frontera, como dicen. Pero también es muy nostálgico porque vuelvo y ya mi casa no es mi casa, estoy visitando mi casa, estoy visitando mi ciudad, pero siempre está no sé, ver la música en las esquinas o hablar con, no sé, un señor de un Uber, por ejemplo, es completamente diferente allá que acá, y entonces uno dice, ay, tan bello que es, que igual la ciudad lo reciba a uno con los brazos abiertos, ¿no? Entonces siento que he querido más la ciudad de lejos y de alguna manera este libro nace también porque pude verla de lejos. Quizá dentro de las dinámicas que tanto trato ahí no hubiese fluido tanto, ¿no? Entonces un poco uno se tiene que ir para escribir de lo que ama y eventualmente yo siento que volver, ¿no? Es como natural, pero la costa igual es una ciudad compleja para vivir del arte, ¿no? Entonces esa decisión también me llevó a ir afuera, pero justo cuando entendí que a pesar de que esa es la ciudad que quizás dentro de ella no me puedo relacionar, igual está en mí y de alguna manera es mi fuente, es lo que conozco y la conozco mejor desde que me fui. Eso es primordial. Yo creo que como todos los relatos de migración de las personas con las que conversa, siempre llegamos a ese punto y es, no hubiera sido capaz de verle el lugar de donde nací si no me hubiera ido de él. Y al mismo tiempo como que uno habita una incertidumbre de, claro, uno está y en los primeros días es como incómodo y luego llega un momento como, ¿por qué me fui? ¿No? Si soy tan de aquí, ¿por qué me fui? Y luego regresa, entonces es como si uno estuviera habitando un filo todo el tiempo entre el pertenecer y el no pertenecer, y en muchos casos puede llegar a ser muy doloroso, casi como una esquizofrenia de, bueno, pero si yo no soy rola, pero tampoco soy barranquillera o tampoco soy paisa del todo, ¿qué termino siendo, no? Y quisiera saber si Altasangre te ayuda a saber como, bueno, que puede ser de las dos formas. Totalmente, pues yo en Barranquilla era muy gótica, querida. Entonces quiero que te pintes una Claudia más joven, con botas de cuero, de negro, caminando bajo un sol inclemente a las 2 de la tarde. Esa era mi personalidad. Y en ese momento yo consideraba que todo lo que representaba la costa iba en contra de mis gustos góticos, oscuros, extranjeros, que ahora digo, ay, bueno, cada quien tiene sus épocas. Pero tuve un proceso, incluso antes de venirme ya del todo a Bogotá, había como un reconcilié y creo que todo empezó con la música, como reconciliarme con la música del Caribe, con el folclore, con el bullerengue, con la cumbia, con el garabato, como entender que hay cierta melancolía y también el bullerengue creo que es de lo más gótico que he escuchado, pero si quieres dolor, si quieres oscuridad, si quieres sangre, o sea que tú sientas así que la sangre te bulle cuando lo escuchas, yo creo que el bullerengue es como un género sumamente gótico nuestro. Luego el carnaval también, cuando me salí de la parte industrial, o sea, de lo que se espera que uno haga, y empecé a ver el carnaval de la gente, las fiestas en Barrio Abajo, como donde de verdad se une la gente en pro de los saberes, de la música, del folclore real, ahí dije, ok, estas dos identidades mías pueden dialogar. Entonces, al venirme acá, extraño mucho eso, siento que eso es, o sea, como todo de lejos, todo tiempo pasado fue mejor, entre comillas, pero desde acá sí de alguna manera ya, y gracias a también la novela se reconciliaron ambas cosas, y es como, puedo ser gótica y puedo ser costeña,
y me puede gustar la playa, y me puede gustar el negro, no sé, y me puede gustar el post-punk ruso, y me puede gustar la cumbia, y todo está bien. O me puede encantar la salsa, y todo está bien, ¿no? Como que entendí que uno no es una cosa u otra, uno no es un arquetipo, uno es una persona. Entonces sí me ayudó mucho, creo que escribir, yo digo que Alta Sangre fue como exorcizar todo, como decir, como que si uno mezcla todo lo que está en Alta Sangre, es todo lo que soy, de alguna forma. Totalmente de acuerdo. Hay otra cosa y es la noción del monstruo, ¿no? La noción de la monstruosidad también primero como enfocada hacia lo diferente, que incluso Voz Gótica en Barranquilla podría ser lo monstruoso para muchas personas, pero también lo monstruoso que se sale de nuestra idea de lo mágico, de lo celestial, que puede llegar a ser un vampiro. Y en el libro están las dos nociones, ¿no? Está como lo monstruoso desde lo diverso y lo monstruoso porque en sí es monstruoso, y hablemos de eso. Lo monstruoso es un tema que a mí me encanta, especialmente lo monstruoso femenino. Hubo una serie de talleres para los que investigué cómo se había representado lo monstruoso femenino en la literatura y en la historia, y uno va a ver y obviamente la noción del monstruo es el miedo al otro, siempre, ¿no? Todo nace precisamente por eso. Pero específicamente las mujeres y los cuerpos de las mujeres han sido un tópico favorito de los hombres que escribían terror, porque claro, me di cuenta que no es lo mismo un vampiro que una vampiresa, ¿no? El vampiro era más universal, es esta eternidad, este apetito. La vampiresa era eso más un cuerpo sexualizado, ¿no? Y como la representación de esta mujer terrible que Dios no quiera que se atraviese en la vida de cualquier hombre porque lo devora y lo acaba, ¿no? Y lo castra. Entonces también esta cuestión castrante de lo monstruoso femenino. Y así con las brujas, así también con las fantasmas. Digamos que siempre que hay un arquetipo monstruoso femenino en una obra del romanticismo, por ejemplo, siempre hay amor o deseo en la manera en que las escriben, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer fantasma muere y el deseo de que una mujer murió tan joven y no cumplió, no sé, su encuentro sexual con su amante, lo enloquece, ¿no? Entonces lo esconden detrás de, ay, es que murió la inocencia o algo así. Es muy extraño, es como un bien particular. Y entonces llega la literatura más contemporánea y las mujeres toman eso y lo que hacen es, ok, ya nos han escrito monstruosas porque tienen miedo de que los devoremos o tienen miedo de que expresemos nuestros deseos y nuestra sexualidad, pues ahora vamos a coger lo monstruoso y vamos a hablar del cuerpo, y vamos a hablar de nuestros miedos, vamos a hablar, nos tienen miedo porque podemos devorarlos, pues los vamos a devorar, ¿no? Siento que eso me encanta. Entonces lo monstruoso en la novela, mi ejercicio era también pensarme ya lo monstruoso femenino puro, como entre mujeres, ¿no? Como que listo. Igual hay un apetito y hay un hambre y todo el tiempo se están devorando simbólica, metafórica y literalmente en la novela, pero ya no es de la visión solo de castrante, ¿no? Sino que pues ya está esa castración de la familia, ¿no? O esa imposición social, pero ya desde, sí, como que pasaría en un mundo donde hay muchas monstras y todas están con sus propios intereses y todas están devorándose la cola porque aparte se están comiendo a sí mismas con sus planes, casi que cada una de ellas en el camino que toma igual se está de alguna forma destruyendo una versión pasada de ellas. Entonces fue un poco como profundizar más en qué puede representar lo monstruoso femenino o lo monstruoso para un grupo de mujeres, ¿no? Viéndolo así. ¿Cuáles fueron los principales retos de llevar a cabo Alta Sangre? Pues primero como unas investigaciones sociológicas de qué vamos a contar aquí, y segundo también pues con una libertad creativa que se nota que se tiene en este libro. ¿Cuáles fueron esas principales, no dificultades, pero sí como retos? Bueno, un reto muy grande fue, claro, mandar un primer manuscrito cuando tenía más o menos la unión o como una primera versión de la historia al concurso. Ya ahí fue un reto porque en esa primera versión, digamos que como se demoró 3-4 años escribiéndose, siento que en esa primera versión se notaba mucho qué interés tenía en el momento. Entonces, en esa versión había, por ejemplo, un príncipe vudú que representaba, que luego fue reemplazado por Mamá Codex, que fue un gran cambio, honestamente, porque el príncipe vudú era una suerte de Romeo extraño que acosaba a Julieta, por eso Romeo y Julieta era un juego como ahí. Había una cuestión de unas runas también nórdicas que me interesaban mucho por el tema de la transmutación, pero que a la hora de, listo, el premio ganó, la obra ganó el premio, lo trabajamos en edición con María José de Laguna y con Angélica de Mirabilia, y la gran conclusión fue, ok, la historia como tal, o sea, como en motivaciones, muy bien, pero en universo se está desbordando. Entonces era listo, hagamos que sea un poco más compacto, como las líneas mágicas
ideológicas que se están como manejando en la obra. Y entonces ahí el reto fue, listo, enfoquémonos más en lo netamente del Caribe. Ahí entraron entonces, hay una investigación, porque investigué mucho con qué podría reemplazar la cuestión de las runas, porque bueno, una runa es muy fácil, es un símbolo, bueno, entre comillas, pero en la obra me funcionaba como un símbolo en el que los personajes podían hacer ciertos rituales. Entonces ahí sí fue una búsqueda, por ejemplo, sobre el vudú en el Caribe. Entonces fue una investigación ardua sobre qué representaban, cómo funcionaba el vudú. Fue maravilloso porque tengo material para muchas cosas, pero lo principal es que la magia o la brujería o el vudú no es como lo tenemos pensado, o la versión muy occidental del muñequito con las puyas, no. El vudú es una cuestión muy colectiva, el vudú es una cuestión muy de respetar ancestros, de respetar como a los espíritus, a los entes que tú llamas y que te hacen favores siempre y cuando estén de acuerdo con lo que van a hacer. Es una cuestión completamente diferente. Tenemos una versión además muy agringada, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos solo la versión que Estados Unidos muestra de New Orleans, por ejemplo, pero pues el vudú es muy diferente en todo el Caribe, o sea, en cada isla o territorio del Caribe va cambiando. Entonces fue tomar un poco de aquí, un poco de allá, y luego ya con esta investigación, porque tampoco me podía meter de lleno, o sea, poner como el vudú realista con todos sus procesos, porque se me iba a otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí estaban los vampiros, que ya estaba el carnaval, que ya de por sí había que explicar ciertas cosas de las dinámicas. Dije, listo, teniendo ya esta investigación, tomé como esencias o cosas o nombres. Por ejemplo, Simbi. Realmente Simbi no es una deidad en el vudú, sino es un tipo de deidad. O sea, hay muchos tipos de Simbi, por ejemplo. Entonces eso es maravilloso, pero se me ampliaba tanto que dije, listo, vamos a tomar este nombre de acá. Petra no es del vudú, por ejemplo, pero sí hay un tipo de deidad que se llama Petro, según el lugar en donde uno se ubique, y tiene ciertos poderes y le hago como cierta alusión, pero es como tomar de ahí y crear otra mitología ficcionalizada. Y luego es una recomendación maravillosa que me hicieron en Laguna, Ana Lucía, que me habló de por qué en vez de este símbolo, de esta runa que estaba, no usaba el ojo turco, que es algo muy de la costa, como toda esta influencia de migración. Allá la comida árabe es como la comida rápida, comemos todo el tiempo, y hay como una gran unión entre toda esta migración árabe y la costa. Entonces fue listo, como usamos el ojo turco, entonces investigamos para qué sirve el ojo turco. Una muy buena amiga mía que se llama Dea, que trabaja conmigo acá en la librería, ella tiene ascendencia árabe, entonces me ayudó como a enfocarme en lo esencial, ¿no? Pues porque igual uno tiene que usar con respeto todas las cosas. Y siento que ese fue el gran reto, un reto delicioso, fue maravilloso, porque fue construir como lo que ya estaba, fue agrandar el mundo sin que se desbordara. Entonces era como, hay muchas cosas, pero tampoco puedo dejar que se me desvíe la historia. Entonces fue una construcción, como decimos en la ciencia ficción o en el terror, el world building, pues un segundo world building luego de que ya yo pensaba que la historia estaba terminada y resulta que terminó más nutrida. Mira que nosotros aquí en la HJCK siempre es muy curioso que las conversaciones que tenemos generalmente llegamos al punto como de una defensa por la ficción de la ficción. Y yo hablaba con autoras y autoras en esta Filbo, y les decía, claro, yo entiendo que la literatura tiene que ser un reflejo de nuestra realidad, pero ¿cómo no va a ser mejor eso mismo, eso que me acabas de decir, incluso ficcionalizar las creencias, ficcionalizar la brujería, poder entender que la literatura es un punto de fuga de nuestra mirada, de nuestra posición en el mundo, de nuestra corporalidad? Yo creo que eso genera este tipo de historias. Yo siempre hago como una defensa por la ficción de la ficción, y creo que Altasangre es más o menos eso. Yo siento que Altasangre es como una gran fantasía ficcionalizada de muchas cosas. Entonces hay lugares, ¿no? Barrio Abajo existe, y también existe, el éxtasis existe, pero no se llama éxtasis, ¿no? Tiene otro nombre, pero mi objetivo siempre ha sido, pues no sé si es porque me gustan mucho los géneros no miméticos, fantásticos, el terror, la ciencia ficción, y es que mi objetivo no es que la gente piense o haga un mapeo exacto de cada referencia o de cada creencia o de cada... Van a encontrar cosas, van a encontrar ecos, pero por alguna razón, precisamente por esa razón, no es Barranquilla, es la costa con C mayúscula, porque también ese sentido de universalidad, pues me gustaría que personas fuera de nuestro contexto colombiano la lean y de alguna manera se maravillen con lo fantástico. Para ellos quizá
no sé, lo que para nosotros es muy real, como las dinámicas del carnaval o que existe una reina del carnaval, quizás eso sea lo más fantasioso y eso está perfecto, porque para eso, exacto, para eso es una obra, yo siento que para maravillar, obviamente siempre va a haber ideologías o no, o lecturas de cierta forma, hay gente que dirá, esto es una crítica muy abierta a la sociedad del Caribe, y mira que el primer manuscrito sí era muy social, pero luego yo dije, pues sí, pero pues yo prefiero que más que una crítica sea quizá un reflejo extraño y subjetivo además. Totalmente subjetivo por mis gustos, como les digo, ahí está todo lo que me gusta, o sea, son vampiros porque amo los vampiros y pues me servían para crear esta historia. Carnaval porque el carnaval es la brecha de lo maravilloso y de lo fantástico, o sea, como que siento que igual puede haber lecturas de todo tipo y eso está perfecto, pero yo siento que sobre todas las cosas igual fue un ejercicio estético, ¿no? Un ejercicio estético de construcción, de poética también, ¿no? Buscar también el lenguaje, un peso en el lenguaje. Entonces sí, es como todo. Igual me encanta que haya múltiples lecturas, eso espero que haya múltiples lecturas, pero yo siento que al final el ejercicio es una mezcla de todo, pero es un ejercicio estético. Me encanta además, Claudia, que hables con la honestidad que primero se ve en la obra y segundo que muchas veces siento que como que los escritores o las escritoras van perdiendo y es que, claro, se carga la obra, no, yo leía Foucault, no, yo leía no sé qué, y la obra queda tan cargada un poco por lo que queremos vernos o como queremos lucir, que se pierde el sentido de eso y es, me gusta esto, hago esto porque disfruto esta lectura. Yo siempre digo, el primer lector para el que uno escribe es uno mismo. O sea, yo escribo algo que yo leería, no otra cosa distinta, ¿no? Totalmente. Es más, fue también como una respuesta de, me encanta el terror, amo lo que están haciendo las autoras latinoamericanas, oye, pero no hay nada en Barranquilla. También es un poco eso, como yo puedo construir. Incluso por ahí me preguntaban que en el conversatorio de lanzamiento, la gran Laura Ortiz, de hecho, me decía eso, que claro, en un momento en donde se escribe tanto terror en Latinoamérica y de mujeres y como que la gente lo está leyendo mucho, que en algunos casos alguien se podría, en vez de lanzar al vacío con eso, se podría como tenerle miedo como contenerse. Y yo le dije, no, es que precisamente por eso fue que me inspiré a hacerlo. Como que veo, sí es posible hablar de lo que tanto me gusta, que es el terror, y nunca me he atrevido a escribir seriamente terror. Yo por eso me enfocaba más en la ciencia ficción, y nunca me había atrevido a escribir terror en forma, porque me parecía complejo y porque me parecía complejo ubicarlo en algo que conociera y pues mira, ya. Y lo que dices como de cargar la obra, pues yo podría ponerme a decir, no, es que la carnavalización de la literatura lo dijo Bakhtin. Pues sí lo dijo Bakhtin y está muy chévere que eso fue como un pie teórico para explorar, pero pues al final, si uno no cuida muy bien las costuras estéticas de la obra, sí, como ese cuidado del mundo, de los personajes, de las uniones, del lenguaje, pues al final la ideología se cae, ¿no? Es bueno cuando una Maribel Moreno, por ejemplo, ya tiene sus críticas súper claras, pero no es panfletaria, es una crítica subyacente dentro de una estética divina, de un lenguaje maravilloso, de personajes que se sienten vivos, de una narradora que yo no he leído algo parecido a la narradora que Maribel Moreno maneja en Diciembre llevan las brisas y que le hago incluso un poquito de homenaje dentro de mi narradora ahorita, entonces es un juego con eso, entonces sí estoy de acuerdo también. Me encanta, Claudia. Para finalizar, yo quisiera que leyeras para la HJCK un pedacito del inicio, que además es como eso te iba a decir, es como un prólogo, pero al mismo tiempo casi que es como una degustación de lo que viene, es como prepárate que esto viene. Yo quiero que mientras yo selecciono la parte nos cuentes sobre ese inicio que tiene Alta Sangre. Bueno, Alta Sangre, el inicio de Alta Sangre, como te contaba, es lo primero que salió, digamos que eso es lo que se ha mantenido un poco fiel en todas sus versiones y nace precisamente como eso era un relato al inicio, siento que por eso es como un resumen del universo, como que te muestra los personajes, te muestra las dinámicas y de alguna manera terminó siendo como cuando uno ve en las películas, ¿no? El inicio, como un inicio que te muestra los personajes, cómo va a suceder todo, que se está como cocinando ahí, y también me gustó mucho y me gusta mucho que ese sea el inicio, porque es como un chismecito. Entonces como que te cuentan un chismecito de una familia, que esto va a suceder, que esto sucede así, así. Y esa voz de chismecito me gusta porque
también siento que algo muy importante dentro de esta novela es el chisme, el voz a voz, las malas lenguas, exacto, el run run, como le dicen también. Entonces como que hay un todito en ese prólogo en donde las voces, el chisme, el qué dirán, ay, sí te contaron, ay, sí viste esto, va a permear toda la novela, ¿no? Es como, y esa voz me gusta porque se va a repetir en un par de ocasiones dentro de la novela, y es que uno también puede seguir como quién carajo está contando esta parte, no se sabe, no es la narradora medio omnisciente y didáctica que uno va a encontrar en el resto de la novela, sino que es como una persona aleatoria del pueblo está contando algo, o de la costa, pues está contándole algo a otra, y ya. Bueno, pues sí. Aquí con ustedes, Claudia Amador, leyendo hasta Alta Sangre hasta el qué tal. Dicen que de cachorra le gustaba morder. Les arrancó pedazos de piel a 3 sirvientas y a una casi la desangra. Lo sé porque las 3 eran del pueblo. Me contaron que la señora Julia Banterroso le ordenó a su hija, María del Pilar, que la domesticara porque así no les iba a servir de nada. Eso sí, la criatura nació con unos ojos hermosos, esmeraldinos, de embrujo bravo. Apenas la señora Julia la vio, se dice que se le puso la mirada de loba tierna y que no dejaba de repetir: hay que dejarla una seda, hay que dejarla una seda. Ni más faltaba, si todos sabemos que de esa casa solo se exporta lo mejor. Vestidos de lo egipcio con bordados intrincados, sanguina, la sangría más importante del país, ese destilado de sangre que no sacia para nada, pero que está bien visto tomar, y, por supuesto, las crías más bellas de este platanal. Te digo, esta última nació bellísima, pero les dio muchos problemas. La señora Julia hizo que le llevaran a un mujerón de Turbaco, Enriqueta, que sabía tratar con vacas, carneros y cuanto animal de lidia le pusieran al frente, una tremenda mixta que mantenía a su familia a punta de sangre de ganado. ¿Qué te parece? Sangre animal, y una aquí conformándose con las sobras del mundo. Pero Enriqueta, como buena negociante, se atrevió a cobrarles caro. Yo ni me hubiese metido en ese lío, con esa familia. No, prefiero morirme de hambre. Pero bueno, cuentan que al principio le embolataron la cosa. La señora María del Pilar dijo que el marido no tenía plata para pagarle a una mixta. Sí, el marido que fue senador. Pobrecito, con ese sueldo de nada. Todo fluyó porque la señora Julia se enteró de que su hija andaba poniendo trabas y le pagó ella misma a Enriqueta. Y valió cada peso, porque esa mujer fue la única que logró domesticarle a la bestia. Es que Enriqueta era una mixta especial, niña. La señora Julia no iba a meter a cualquiera a la mansión y darle esa responsabilidad. Enriqueta tenía la piel gruesa, sana, impenetrable por el sol, y algo hacía, algún menjurje raro que se inventó para que su olor no se sintiera entre los chupasangres. Te digo, su sangre era como agua. Dicen que era bruja y que tenía línea directa con las ánimas que habitan el borde del mundo, y eso provocó más respeto entre los pálidos, aunque ni creas. Hay cosas a las que hasta ellos les tienen miedo. Dicen las malas lenguas, y tú sabes que hacerlas hablar es muy difícil, que a una de las señoras estiradas del Alta Sangre Club, la viuda de Alcázar, un amante del marido le mandó un ente que le dejaba chupetones todas las noches. ¿Qué tal? Me encanta, Claudia. Yo quiero agradecerte por esta conversación y recomendarle a las personas que nos están escuchando que se acerquen a Alta Sangre, un poco como me acerqué yo, y es exhibiendo el cuello, como tributo más o menos. Muchas gracias, Claudia, por esta conversación. No, Camila, gracias a ti, gracias por entrar en este universo, gracias por invitar a todas las personas que nos escuchan a que entren, y pues yo feliz de recibirles allá en el Pegue de los Mundos. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.